Bien, vamos a hablar un poquito de la parte de parsers mediante lo que es un paquete especial para PHP. Les decía, existen en internet varios paquetes que van a encontrar en PHP, ¿ya? El Parler es un paquete, es un analizador es un parser y un analizador léxico que es bien sencillito de manejar por la naturaleza de su administración, ¿ya? Entonces ustedes tienen en material del curso la librería, el DLL. De todas maneras, si es que la librería no funcionara, ¿ya? Déjenme cambiarlo aquí para que les muestre el mensaje. ¿Sí? Tienen ahí un enlace a la página principal de esta herramienta, ¿ya? Entonces, si es que no funcionara para su versión, hay la versión para el PHP 7, para el PHP para 32 bits, para 64 bits en esta página, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente, si es que no funciona, ingresa y les va a dar ahí la versión. Pero si no, simplemente van a tener este archivo que está en la plataforma, es para la versión 8.2 del PHP, ¿ya? Voy a abrir la página. Entonces aquí ustedes tienen para la versión 8.4, 8.3, 8.2 y tienen para la versión 7.4 también, ¿no? Si es que necesitan, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al directorio del examp, en mi caso al de examp, y ahí tienen un directorio que es PHP, igual que en el anterior caso la librería, ¿no? PHP. Y tiene un directorio de librerías que es el ext. Entonces en el ext, déjenme hacerlo más grande esto. Sí, en el directorio PHP, en el directorio ext, lo descomprimen el archivito que tienen en la plataforma, dependiendo la versión que ustedes necesitan, requieran. El sistema tiene un archivito que es un DLL, PHP Parler DLL. ¿Sí? Simplemente descomprímanlo en ese directorio. Ya está. ¿Sí? Y después lo vamos a añadir nuevamente en el php.ini. Entonces nos vamos a ir al PHP. Ahí tienen un archivo que es php.ini. Aquí está. Lo vamos a editar. Y vamos a buscar la línea que dice extensions, ¿no? Déjenme hacerlo más chiquito para... Será lo que van a buscar es una línea, déjenme ver, buscárselos. Aquí están. Paths extension. Una que dice Dynamic Extensions, ¿ya? Este texto busquen. Van a buscar este texto que dice Dynamic Extensions. Y ahí, en cualquier línea de esas, le aumentan la extensión. Tienen varias extensiones, ¿no? Aquí hemos colocado la extensión para el OpenGL. Entonces yo le voy a aumentar la extensión. Le digo extension igual Parler, ¿sí? Parser Lexical. Con eso ya está. Guardan el archivo. Guardar. Y con eso ya tienen el código y ya lo pueden utilizar. Ya tienen la librería y ya la pueden utilizar. ¿Sí? Nuevamente el procedimiento: agarran el archivo DLL que está aquí, ¿no? El DLL, lo descomprimen en el directorio examp php ext
y lo descomprimen en este directorio. Ya aquí tiene que aparecer el archivito PHP Parler. Aquí está. ¿Sí? Una vez que hacen eso, se van al exam PHP y editan el archivo php.ini. php.ini, ¿dónde estás? php.ini. Lo editamos, buscamos la ruta que diga Dynamic Extensions, ahí está el encabezado, y ahí abajo tienen todas las extensiones y simplemente añaden una nueva línea que diga extension igual Parler. Y con eso ya está listo su paquete para ser usado en PHP. En la plataforma, en la sección ejemplos, les he subido 2 códigos básicos de cómo utilizar aquí. Si ustedes lo bajan, van a tener 2 archivitos que son el parser texto y la calculadora. ¿Sí? Estos 2 archivitos, cópienlos a su directorio htdocs o cualquier directorio del exam, ¿no? Mejor si lo colocan en el htdocs. Entonces aquí en el directorio del exam, ahí deben tener un directorio que dice htdocs y cópienlo ahí estos archivitos, ¿no? Yo ya los tengo copiado porque los he comprimido. Aquí está la calculadora. Y aquí está el parser texto. Vamos a editarlos. Y ahorita vamos a verificar qué tenemos que hacer. ¿Sí? La librería Parler es una librería que me permite administrar y realizar el proceso de parsear texto, hacer parsing, hacer un analizador sintáctico, tanto a nivel de lo que es la técnica del parser o a nivel de lo que es el análisis léxico. ¿Ya? No me voy a meter mucho con la teoría, pero algunos de ustedes tienen una materia que es la parte de lenguajes, y ahí van a hablar de analizadores léxicos, lexicográficos y todo eso. Pero más o menos, ¿cuál es la idea? Dice, el texto se procesa en base a lo que es un analizador léxico, es decir, cómo están escritas las cosas. No me interesa la estructura de lo que está escrito, sino me interesa saber cómo se deben escribirlas. Ese análisis lexicográfico, el análisis léxico, está basado en lo que son los tokens. ¿Sí? Entonces, fíjense, se está usando la librería Parler, se está usando el analizador léxico, el Lexer, que es un analizador, que es un paquete que les permite manejar texto, trabajar con texto, separar tokens, extraer tokens, ese tipo de cosas. La librería de tokens y las librerías de parser, el parser y el administrador de errores de parser. No se olviden que cuando estamos haciendo nuestro código para parsear texto, es decir, para entender la estructura del texto, si es que yo no cumplo ciertas condiciones, si es que me falta el punto y coma, yo debo lanzar un error, ¿no? Para eso sirve el parser exception, ¿ya? Si ustedes abren el archivito de calculadora, debe ser básicamente parecido. Este es el archivo de texto, ya el parser texto. Voy a abrir el que dice calculadora. Igual vamos a ver la misma lógica. Aquí está. Lo mismo, ¿no? Abro el parser exception, el lexer y el token. Generalmente siempre se manejan esos 4 paquetes, ¿ya? ¿Por qué? Estoy procesando el parser texto, ¿sí? Porque es el más facilito de entender. Primero, cuando yo voy a analizar texto, les decía cuando hablábamos en clases, lo que yo necesito es una gramática, ¿sí? La gramática es la base para parsear texto. ¿Por qué? Porque la gramática define la estructura del texto. Entonces yo tengo la gramática
esa gramática define la estructura que yo quiero analizar. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura que yo necesito procesar? Entonces, estamos hablando de la estructura. Para eso necesito la gramática. La gramática es básica para realizar este proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un parser. El paquete parser procesa gramáticas. Después, lo que se crea es cuál de las sentencias. Recuerden que cuando hablábamos de gramáticas, estas gramáticas, decía, están basadas en reglas, decíamos, ¿no? Reglas gramaticales. ¿Qué son las reglas gramaticales? Son la forma en que el texto se procesa. Entonces, nosotros manejamos de esta manera, ¿no? Teníamos la regla igual mayor y teníamos aquí su expresión que correspondía, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos el ciclo for, el para se maneja como for, paréntesis, condición, variable, condición, etcétera, etcétera, ¿no? Punto y coma y bla, bla, bla. Algunas de estas cosas, cuando yo las convierto a código, algunas de estas cosas son texto, son un conjunto de caracteres que debo procesar. A esto le habíamos llamado nosotros token, ¿no? El token está basado en lo que es el análisis lexicográfico. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo un token. El token, es decir, la frase, porque yo podría haber puesto aquí, por ejemplo, no sé, algún texto, para uno, ¿no? Y aquí decirle para uno va a ser el texto for, para no estar escribiendo un texto. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo que esta palabra, word, es un token. Después vamos a hablar de eso ya ahorita. Si se van a la calculadora también tiene tokens. ¿Cuál es el token? Lo que yo voy a meter como dato, lo que voy a procesar, es un entero, por ejemplo. Ok, perfecto. Después empezamos a colocar lo que son las reglas gramaticales. ¿Sí? Dice, voy a crear las reglas gramaticales, las voy a apilar. ¿Por qué? Porque es un conjunto de varias reglas gramaticales, por eso se utiliza el comando push. El comando push lo que hace es colocar una regla gramatical en la pila de reglas, ¿sí? E indicamos, decimos, el inicio es una sentencia, la sentencia son palabras, ¿sí? Entonces, mis reglas son esta sentencia y la sentencia son palabras. Es lo que estamos haciendo. Lo mismo vamos a ver en la calculadora. No, de la calculadora es un poco más complejo. Después vamos a entender esto. ¿Ya? Por eso es que les decía, hay que ver un poquito el proceso. Tenemos ahí. Son reglas. Esas reglas están administradas ya por una especificación de regla. Entonces dice, esto es una sentencia y la sentencia son palabras, ya está. Entonces, ¿qué son las palabras? Dice que es la base. Ahí tengo dos reglas de producción, la regla de producción 0 y la regla de producción 1. La regla de producción 0 dice, ¿qué son las palabras? ¿Qué es una palabra? Dice, un texto. Una palabra es palabras
más palabras y una palabra, ¿verdad? O puede ser solo una palabra. Estas reglas de producción me permiten generar una estructura que me dice, por ejemplo, hola, mundo, está compuesta de 2 palabras. Entonces, esto, ¿cómo se procesa? Dice que esto va a ser una palabra, varias palabras y una palabra, y está. Pero words puede ser también varias palabras, una palabra, varias. Esta parte es la parte recursiva del proceso, ¿no? Esto, si quieren, está representando el más. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hubiéramos puesto, va a ser word más. Una palabra o más palabras. ¿Ya? Palabras y más palabras. Y finalmente la palabra puede ser solo una palabra. ¿Está? Esa es la gramática. Así se coloca gramáticas. ¿Ya? Mediante los métodos push. El método push me permite colocar reglas gramaticales en el sistema. Ahora, hay momentos en que yo necesito devolver información de la regla gramatical. Si se fijan, las 2 primeras no tienen nada, ¿no? Solamente dice push, start, sentence y sentences, words, ya está. Pero en cambio las otras 2, que son las reglas de producción, sí necesitan devolver algo. Ahorita vamos a ver para qué sirve, ¿ya? Pues una vez que yo creo la gramática, simplemente la coloco en memoria y ya está. Para eso sirve el build. El build le dice, agarra esta gramática y ponla al sistema. La gramática de la calculadora es un poquito más compleja. La gramática de la calculadora dice, todo voy a comenzar con una expresión, pero yo tengo diferentes reglas de producción que definen ciertas cosas. Entre ellas defino la regla de producción de suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque necesito devolver valores. Entonces, la expresión puede ser una expresión más otra expresión, es una suma, o puede ser una expresión menos una expresión, etc. Entonces, al final, esta regla gramatical de la expresión, generalmente se maneja siempre así la gramática para operaciones aritméticas, ¿sí? Dice, yo puedo tener una expresión y una expresión va a ser una expresión operador expresión. Así debería haber escrito, ¿ya? Esa es la regla correcta. En donde operador puede ser más, menos, multiplicación, división. Bueno, aquí está con comillitas, ¿no? Entonces, esto me permite generar cualquier cosa. Por ejemplo, me permite generar esto, 5 más 3 por 10 menos 2. ¿Cómo genero? Busco la expresión, esto es expresión, esto es operador, esto es expresión. Y la expresión puede ser expresión más expresión. Y esto puede ser expresión menos expresión. ¿Sí? Por eso se maneja de esa manera la regla. Dice la expresión. Ahora, volviendo al ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es esto. La expresión puede ser expresión más expresión, puede ser cualquier cosa, y la estamos separando. Pues tengo expresión más expresión menos por eso. Y al final, la expresión puede ser un número. Por eso es importante definir qué cosas son los tokens, ¿no? Por eso es que arriba hemos puesto el token, es un entero, es un número cualquiera, y tenemos ahí la parte de la regla gramatical de la izquierda. Ahorita vamos a entender eso, ¿no? Y después construimos la gramática. Es el mismo procedimiento en cualquiera de los casos. Debo definir la gramática y en función de la gramática recién hacer el análisis léxico. ¿Ya? ¿Qué hace el parser? El parser procesa la gramática. Aquí ustedes pueden crearse la gramática que ustedes prefieran.
¿Ok? Una vez que tengo la gramática, voy a manejar el analizador léxico. Fíjense, el primero es el parser. El P es el parser y el otro es el léxico. ¿Cuál es la idea? Las reglas gramaticales son, como su nombre indica, son reglas. Son cosas que yo debo procesar. ¿Ya? Pero esas cosas yo no las voy a administrar de esta forma, porque a mí no me va a llegar de esta forma, expresión, operador, expresión. A mí me va a llegar de esta manera. O a mí me va a llegar aquí, este. ¿Sí? Es un texto, me va a llegar un documento. Ese documento lo debo analizar y debo ver si cumple las condiciones de sujeto, verbo, predicado, por ejemplo. O me va a llegar un texto hablado y debo ver si cumple las condiciones que yo necesito, que dice comando, objeto y acción, por ejemplo. Esa es mi gramática. ¿Ya? O cumple las reglas de que es un for, es un if, etcétera, etcétera. Entonces a mí me va a llegar texto. Por tanto, el parser, si bien es importante porque define la regla gramatical, no define cómo voy a procesar ese texto. ¿No? Para eso sirve el léxico gráfico, el análisis lexicográfico. El análisis lexicográfico maneja el texto. Entonces, ¿qué cosas voy a tener? Tengo aquí un lexer. Entonces, ese lexer, en ese analizador léxico, yo voy a definir qué cosas son tokens y qué cosas son símbolos de separación o separadores. Por ejemplo, fíjense, en el primer push, lex push, lo voy a hacer un poquito más grande, ahora sí. Decimos, todos estos son tokens. Una cadena, guión, el símbolo punto, los dos puntos, el punto y coma y el símbolo de interrogación. Es decir, cualquier combinación de ese conjunto de caracteres es un token. Fíjense que estamos manejando, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Ese push qué es? Es un morfismo. Algunos que saben usar los exámenes también. Es una expresión regular. Es decir, cualquier cosa que cumpla con esta expresión regular, es decir, un conjunto de caracteres con un símbolo menos o con un punto y coma o un conjunto de caracteres, dos puntos, etcétera, etcétera, es un token. Y lo vamos a considerar como una palabra, porque ese es mi token, ¿verdad? ¿Qué son palabras? En otras palabras, estamos diciendo que es la gramática Word. El Word es un conjunto de caracteres que puede venir con símbolos menos medio. Es decir, puede ser esto. Esto es una palabra para este token, ¿verdad? Por ejemplo. Eso dice, ¿no? O puede venir con un punto, o puede venir con dos puntos, etcétera, etcétera. No importa, a eso se llama texto. Lo único que definimos es eso. ¿Qué cosas mi analizador lexicográfico va a considerar una palabra? ¿Está? ¿Por qué? Porque el token es la palabra. En el caso de la calculadora es mucho más simple porque ¿qué cosas son números? Cualquier dígito, ¿no? El quebrado D es un dígito, ¿se acuerdan? De 0 a 9. Cualquier combinación de dígitos es un entero. Cualquier otra cosa no la voy a considerar. El S significa cualquier otro símbolo. En nuestro caso, ¿qué cosas no considero como válidas? Solamente cosas que vengan seguidas de palabritas con punto y no sé qué, ¿no? Entonces hay que analizar. Esto es un símbolo dentro. Fíjense, la diferencia de esto es casi parecido, ¿se han fijado? Es casi parecido a esto. Unos detalles más, detalles menos.
¿Cuál es la diferencia fundamental? Este simbolito. Ese símbolo, ¿qué dice? ¿Qué era en expresiones regulares? ¿Se acuerdan? Dice, debe comenzar con. Dice, ¿no? Esto dice, cualquier símbolo que esté al medio de alguna cadena, esto dice, siempre debe comenzar con esto. Por tanto, no puede comenzar con número, dice, ¿no? Debe comenzar con letra. Ya, eso es. Aquí dice, puede haber números adelante, pero si hay alguna letra al medio, entonces no la considero, me salto. ¿Sí? Ya está. ¿Qué tienen que hacer con este paquete? Declarar su gramática y declarar qué cosas van a entender ustedes como cadenas al final. Recuerden que en la gramática, nosotros cuando hacíamos la gramática, hacíamos esto, decíamos el operador es más, menos, por, o decíamos, por ejemplo, una variable es una cadena, ¿no? Es A, Z, más. Por ejemplo, así es. Entonces, esto se trabaja como léxico y esto se maneja como parser. Cualquier cosa que termine en algo que ustedes quieren procesar como cadena, lo colocan en el lexer. Cualquier cosa que sea una regla de producción, lo colocan en el parser. Al final los dos van de la mano, ¿no? ¿Sí? Ya está. Ok, ahí tengo ya, fíjense, el texto Word es un token y el Word, los tokens son de este tipo. Aquí el integer es un token y los tokens son dígitos, ¿no? Pero también puedo tener identificadores que son el más, menos, asterisco, división, que van a ser identificadores de token. Ahorita vamos a entender esto mejor, ¿ya? Ok, vamos a seguir con este código, ya está, ya tengo mi gramática. En realidad esta gramática lo único que hace es reconocer una frase, ¿ya? A partir de ahí, empiezo a procesar texto. El concepto de parsear texto significa agarrar carácter por carácter una cadena, un documento, un archivo y empezar a verificar si esa cadena cumple ciertas condiciones en función a mi gramática. Por eso es que les decía, en Java no necesitan tabular el código bien bonito, estar todo bien tabulado. Todo lo pueden colocar en una sola línea, igualito va a funcionar. Ni siquiera necesitan poner espacios, nada. Obviamente espacios cuando tengan que separar un comando, sí, pero si no necesitarán, si todo lo dividen por punto y coma, puede estar todo seguido. Igualito va a funcionar. Va a compilar, va a correr, todo. ¿Por qué? Porque el análisis, el parsedor lo que hace es agarrar letra por letra y procesarlo, ¿no? En nuestro caso el paquete me ayuda en ese caso porque dice, en realidad yo no voy a leer letra por letra, yo voy a leer token por token, ¿no? Y para eso sirve el código, la función, perdón, de consumir texto. ¿Qué le está diciendo? Le estoy diciendo que voy a agarrar este texto de entrada y en función de este analizador léxico yo voy a empezar a agarrar carácter por carácter, perdón, palabra por palabra en función de mi analizador léxico. Si mi analizador léxico me dice que el punto y coma es un token, entonces voy a agarrar punto y coma suelto. Si me dice que el punto y coma no es un token, entonces lo voy a agarrar como parte de una palabra, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que hace el proceso de consumir. ¿Eso qué significa? Que una vez que yo agarre una palabra, voy a entrar a un ciclo while y verifico este código. Lo voy a escribir donde aquí. ¿Se acuerdan cuando hacíamos nuestro parser en el curso?
decíamos, en el lado derecho todo lo que es una gramática se convierte en una llamada a procedimiento, todo lo que está entre comillas es una evaluación, ¿se acuerdan? Es un índice. Pero antes de eso, todo lo que está esto, ¿qué funcióncita le habíamos puesto antes para poder hacer eso? ¿Recuerdan el código? Habíamos puesto una función. Era leer token o siguiente token, le había puesto, ¿verdad? Se agarraba el siguiente token. Eso es lo que hace el consumo, ¿no? El P, bueno, la función consumir es básicamente la función que nosotros usamos siguiente token. Tengo que extraer el token. Eso es lo que hace. Listo. Extraigo el token. Como ese token está en función de un parser, el parser ya va a definir y va a decir está bien, cumple con la regla gramatical o no cumple con la regla gramatical. En este caso lo que hago es decidir qué acción me devuelve el parser. El parser ya va a hacer su trabajo en función de la gramática. Ustedes ya no tienen que hacer nada. Si ustedes le dicen consumir con este léxico este texto, ese texto va a procesarse en función al parser, a la gramática. ¿Sí? La gramática decía palabras y una palabra. ¿Sí? El token es una palabra, sí es una palabra. Entonces, ¿qué acción tengo? La acción es un error, porque no era una palabra, son puros números, voy a tener un error. La acción es saltarse algo, voy a hacer algo. La acción es ir a alguna línea, después voy a descomentar estas funciones. O la acción es continuar con el proceso, no sé. Pueden ser muchas cosas, ¿ya? Ahorita vamos a entender esto. ¿Ya está? Entonces, la idea es, mientras la acción no sea error, sigo con el proceso. Extraigo una regla, proceso y sigo. Y ya está. Entonces esto es simple porque lo único que está haciendo es reconocer una cadena. Esto es un poquito más complejo porque esto ya tiene que hacer operaciones, ¿no? Si es suma, tiene que sumar, restar y todo eso. Ahorita vamos a analizar este código, ¿ya? Básicamente es lo mismo. ¿Sí? Excepto que ya hace operaciones y todo eso, ¿no? Ok. Vayan agarrando el que dice parse texto, por favor, y vayamos haciéndolo correr. ¿Sí? Y en función de cómo corre y todo lo demás, vamos a ir analizando algunos otros elementos más, ¿sí? Ese código.
Ok. Entonces me voy a abrir una ventana de CMD. Nos vamos a ir al directorio del examp. En mi caso es de examp 8. Nos vamos a ir al htdocs. Y ahí hacemos correr php parser texto.php. ¿Ya? Entonces, si la librería está bien y todo está bien, debería... bueno, les va a dar este error. Les dice hay un error en la línea 30, la llamada a un método no definido, el método reduce ID, dice, ¿no? ¿Dónde está? Ya. En esta parte, este no es un método. ¿Sí? Bórrenlo los parentesitos, por favor. Así. ¿Ya? Está, dice action reduce y obtengo el factor de reducción de la regla gramatical. ¿Ya? Entonces, quítenle los paréntesis y con eso debería correr el código y ya está. ¿Sí? Ha parseado el texto y tengo prueba de texto a procesar. Tengo las palabras que ha reconocido. Entonces, lo único que tengo que hacer es verificar qué gramáticas puedo colocar y ahí debería reconocer el texto. Entonces, fíjense, voy a poner otra gramática. Vamos a poner esto ya, prueba 1 punto de texto a procesar como si errores. Punto. ¿Sí? Le voy a aumentar algunas cosas para verificar si cumplimos con nuestra gramática. ¿Sí? Fíjense, es importante, por eso es importante el analizador léxico y por eso es importante la parte de la gramática. La gramática solo dice, reconóceme palabras. ¿Quién le va a decir qué cosas son palabras? Es el analizador léxico. ¿Sí? Entonces, la expresión regular dice, es cualquier cosa que esté separada por punto es un texto. ¿Por qué? Porque el punto no se considera un elemento no se considera un token, ¿no? Entonces fíjense, pru1 eva de texto a procesar sin errores. La coma lo ha quitado, el punto lo ha quitado. Entonces para esto nosotros sabemos que el punto es un separador de finalizador de frase, ¿no ven? Está bien, no lo ha considerado. Entonces, ¿qué cosas podemos verificar dentro del código? ¿Sí? Pues aquí ya ustedes definan qué cosas son palabras y qué cosas no son palabras. ¿Dónde? En su analizador léxico. Aquí le estoy diciendo cualquier símbolo. Eso es ese, ¿no? ¿Se acuerdan? Si quiero solo letras, ¿qué hago? Esto dice cualquier símbolo que no sea punto, dos puntos, punto y coma y símbolo de interrogación. Eso es. Entonces, puedo cambiar mi gramática. Voy a cambiar mi gramática y le voy a decir que comience con solo letras. Eso no reconoce puntos, dos puntos, nada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace con esta gramática. Error en la línea 23. Al momento de parsear texto en la línea 23, por un momentito, está bien, parser exception, dice, ¿no? Parsear texto en la línea 23 y demás. ¿Cuál será la línea 23? Esto es lo que ha lanzado.
Y aquí ustedes pueden definir y decir qué cosa no es una palabra, ¿no? Porque tienen las reglas de producción. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿quién define las cosas? Lo que ustedes quieran definir como palabra. Entonces, esto no es una palabra. Pueden poner aquí y decirle, no se olviden, en las reglas de producción, en la P, ¿dónde está? Sigue el 0, sigue el 1. Si le quito esto, no debería darme error. Ahora sí son palabras, ¿no? Hay un error, ¿en qué línea? Voy a cambiar mi regla gramatical y le vamos a poner ¿sí? Minúsculas, mayúsculas. No hay problema si le pongo punto o no le pongo punto. ¿Por qué? Porque el punto no es un token y no entra dentro del sistema. Y está considerado. Es un símbolo que no entra. Entonces yo puedo poner cualquiera de estos símbolos. Punto, dos puntos, punto y coma, y el símbolo admire, de interrogación cerrada. Sin errores, 2.9. Todo funciona bien, ¿no? Aquí la clave para este paquete es definir la gramática, definir qué cosa va a procesar el analizador léxico y después empezar a procesar el texto. ¿Sí? ¿Cómo proceso el texto? El texto lo proceso en base a dos elementos. El primer elemento es la parte de consumir reglas dentro de este texto y en función de este léxico, es decir, que el analizador léxico agarra frases, ¿sí? Y en función de lo que haga, lo que me diga, voy a definir. La parte del shift y el go to me dicen que son acciones que yo debo saltarme esa opción. ¿Por qué? Porque es un elemento de texto. Por ejemplo, fíjense, descomenten este bar dump del go to, háganlo correr y fíjense, dice, hay elementos dentro del procesamiento que dice saltate a la posición 4, saltate 3, la posición 3, andate a la posición 3, saltate a la posición 6, ¿no? Eso es porque básicamente hay elementos dentro de esta cadena que no voy a considerar, entre ellas los espacios. Estos espacios no me sirven. Por eso es que cuando yo consumo caracteres, esto lo que hace es extraer frases en función de este elemento y también saltarse valores, ¿sí? Para eso sirve el shift y el go to, ¿no? Siempre se coloca, a no ser que ustedes quieran hacer algo con esos elementos, ¿ya? Aquí está la parte de reducción. La parte de reducción está en función de mis reglas de parser de reducción. Entonces yo tengo reglas que dicen así debe comenzar mi gramática, y hay reglas
que son reglas de producción, que son estas, o reglas de reducción le llaman. Tengo la regla de producción 0 y la regla de producción 1. Es decir, ¿en cuál de estas dos cae lo que estoy procesando? Dice. A eso se llama reducción. Entonces, ¿qué hago? Extraigo el carácter de reducción, es decir, ¿cuál regla gramatical yo he considerado? ¿No? Si la regla gramatical es la 1, entonces imprimo. ¿Imprimo cuál? La primera regla. ¿Sí? Si es la 0, imprimo la segunda regla. Fíjense. ¿Dónde está? Aquí está. Si es la 0, ¿dónde está la palabra que he reconocido? Esto es la regla de producción. ¿En qué posición está la palabra que he reconocido? Esto no es un token, ¿no? ¿Dónde está el token? Aquí. Esta es la posición 0, esta es la posición 1. ¿Ya? De esta regla de producción. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si la regla de producción es la 0, entonces imprimo esta variable. Eso básicamente está haciendo esto. Solo imprimo. Si la regla de producción es la 0, entonces el bar dump imprime, ¿no? Imprimo el valor del léxico en su posición 1. Si la regla de producción es 1, eso era words igual words, ¿no? Imprimo la regla de producción 0. Perdón, la posición 0. ¿Sí? ¿Está? Y nada más esto no hace más nada que imprimir. El advance lo que hace es agarrar el siguiente toque y procesar. Procesar. ¿Sí? Entonces no hay mucho que hacer aquí. En cambio la calculadora es un poquito más compleja. ¿Okay? Porque primero voy a poner estas expresiones. Es un arreglo de expresiones que son 1 más 1, 33 dividido entre 10, 100 por 45 y 17 menos 45. ¿Ya? Y para cada una de estas voy a verificar si funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada expresión, en este arreglo, ¿qué hago? Lo valido en función al léxico. Fíjense la diferencia. En el anterior caso, navegábamos en el texto, es decir, consumíamos texto. Agarraba la primera palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra. ¿Sí? Hacía trabajo con las palabras. En el caso de la calculadora, yo valido el texto. El validate lo que hace es validar un texto para ver si cumple esta gramática. Eso es lo que hace el validate. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer, ¿no ven? Ustedes tienen que validar texto. Ustedes van a poner su gramática, van a crear la lógica y tienen que validar esa gramática para ver si cumple algún texto o la condición. Eso es lo que hace el validate. Dice, si no lo valido, si está mal, simplemente le doy un error y ya no hago nada. Si está bien, empiezo a navegar en el texto. Consumo texto y verificamos. Si es una acción, hago esto. Si es shift, si es go to, si es accept, hago esto. El que me interesa es el reduce. Depende del reduce. Si es sumar, sumo. ¿Qué sumo? Sumo la posición 0 con la posición 2. Donde está left más right. Listo. Si es resta, resto. Si es multiplicación, multiplico. Si es división, divido. Ya está. Entonces, esto ya hace operaciones. Si ustedes hacen correr la calculadora, PHP calculadora, 1 más 1, 2, 33 dividido entre 10, 3, 100. Ya se opera. Para eso sirve el reduce. El reduce, ¿qué es lo que hace? El consumir lo que hace es agarrar
procesar el texto, verificar la gramática y si cumple las reglas de la gramática, hacer algo con esos elementos. Vamos a poner una regla más compleja, una operación más compleja, perdón. Le voy a poner coma 5 por 4 menos 10 dividido entre 5 por 4 más 3. Y le vamos a poner una con error. Paréntesis 5 más 3 dividido entre 2. ¿Sí? Control S. Y hacemos correr la calculadora. ¿Sí? Fíjense, dice warning, un valor no numérico encontrado en la línea 63. En la línea 73, entonces, esto es porque básicamente el reduce lo que hace es procesar la cadena regla por regla, en función de cómo es que está procesando la regla. Fíjense, lo primero que ha hecho es 5 por 4 menos 10. Después ha hecho 5 por 4 menos 10 dividido entre 5. Después ha hecho 5 por 4 menos 10 dividido entre 5 por 4. Después ha hecho 5 por 4 por 10 más 3, que es 8. Al final me ha dado un error. Este error es porque no reconoce el paréntesis, ¿no? No reconoce el paréntesis. Aquí me ha dado error. ¿Sí? Voy a quitarlo esto. Para que no me den valores negativos, le voy a poner todo con suma. El warning me está dando porque está encontrando valores negativos y no está pudiendo hacer las operaciones. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. La primera operación 5 por 4. La segunda operación 5 por 4 más 10. La segunda operación 5 por 4 más 10 dividido entre 5 y así sucesivamente. Obviamente ahorita el código, si bien procesa, no está agarrando y sumando todo lo que tiene que hacer, ¿no? Ha agarrado esto, 20, debería haber guardado este 20, ¿para qué? Para hacer 20 más 10, ¿no ve? Pero no lo está haciendo, ¿ya? Pero bueno, eso hay que modificar, aquí habría que modificar. Lo importante es que sí está reduciendo, ¿no? Está agarrando regla por regla. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del parser? Entonces, fíjense que he usado este paquete. Hay otros paquetes en internet, van a encontrar como 20 paquetes que hacen parser para PHP. He decidido usar este paquete porque es el más sencillito de entender y de cómo trabajar con la gramática y con la parte léxica del código. Entonces, se han fijado, no es muy complejo. En la parte del análisis léxico necesitan simplemente manejar expresiones regulares. En función de expresiones regulares pueden hacer todo. Y en la parte del parser solo tienen que poner la gramática en función de sus reglas de producción, ¿no? ¿Ya? Si en algún momento ustedes quieren, si solo quieren validar y no quieren, por ejemplo, quieren validar que una expresión cumpla y sea una operación aritmética y no quieren calcular la operación aritmética, no necesitan poner reglas de producción. Es decir, si yo solo quiero validar, suficiente con que todo lo coloque en el push. ¿Sí? ¿Dónde está? Este es el léxico. Todo lo coloque con push y no devuelva reglas de producción. ¿Sí? Si ustedes le quitan todo esto y le quitan el push y solo hacen validate, igual va a funcionar, solo que no va a calcular cosas, ¿no? Esto lo que hace es calcular. ¿Para qué necesito colocar una regla de producción y devolver un valor de producción? Para hacer el proceso de reducción o de procesamiento de la regla. Voy a calcular, voy a sumar, voy a ver. Tal vez les sirva la parte de reducción para agarrar su gramática y extraer cosas y tal vez mapearlas con su comando, ¿verdad?
Si yo necesito procesar la regla y necesito sacar cosas de la regla para hacer otras cosas, entonces sí necesito poner la regla como una regla de producción, es decir, devolver algo. Si no necesito hacer esto y solo necesito validar que cumpla las condiciones, solo necesito compilar, entonces no necesitan colocar esto, suficiente con que coloquen la regla. ¿Ya? Ahí solo le ponen validate y va a validar. No necesitan reducir. ¿Cuándo van a usar esto? Cuando necesiten hacer la reducción. Quiero agarrar esta regla y si esta regla se cumple, ¿qué voy a hacer cuando se cumpla? En otras palabras, ¿qué hago cuando esta regla se cumple? ¿Qué hago? Sumo. Ahí sí, devuelven un valor, una variable, y esa variable la procesan en su método, en su acción de reduce. Extraen la variable y preguntan, ¿la variable es esta? Sí, entonces sumo. ¿Es esta? Multiplico, divido. ¿Sí? Para eso sirve, ¿ya? Si no van a hacer eso, no necesitan y lo dejan así. Solo validen y ya está. ¿Se entiende la idea? Ok.